Bien, como punto de partida, quiero partir la tesis de que no existen culturas inferiores ni culturas superiores, tan solo culturas diferentes. Eso nos tiene que quedar muy clarito. No se nos tiene que segregar, no se nos tiene que aislar, no se nos tiene que discriminar por nuestro color, por nuestra lengua, por nuestra vestimenta, por nuestra estatura, no. Entonces asumimos la tesis de que no existen culturas inferiores, tampoco culturas superiores, tan solo culturas diferentes. Eso nos tiene. A partir de esto desprenden una serie de reflexiones, ¿sí? El hecho de, por ejemplo, ahorita que me comentan sobre los conceptos de multiculturalidad, interculturalidad. Multiculturalidad en términos de estar compartiendo un tiempo, un espacio, distintos sujetos con distintas identidades, con distintas prácticas culturales. Interculturalidad, la manera en que se gestionan esas diferencias para poder impulsar una convivencia armónica. Hagan de cuenta que la interculturalidad es el cómo convivimos, qué estrategias implementamos para poder no tanto dirimir nuestras diferencias, porque no se trata de anular la diferencia del otro, sino aceptarnos con lo que somos. Es como el asunto de lo lingüístico. Hubo en algún momento de la historia, de la educación, en que se impulsaron programas de castellanización. ¿Por qué? Porque se pensaba erróneamente de que los parlantes de alguna lengua indígena eran los que estaban retrasando la educación del país. Y entonces se implementan programas de castellanización, haciéndolos a un lado, anulándolos para que todos aprendieran el español como sinónimo de avance, ¿no? Entonces no se trata, por ejemplo, hoy tengo una tesista en La Salle que está haciendo un trabajo de investigación con chicos chatinos por Yaitepec, cerca de Cupila. Y entonces ella, inicialmente dentro de sus reflexiones, dice, pues es que deben aprender el español. Ajá, ¿y el chatino? Pues es que como no se usa, está en este proceso de búsqueda. Le digo, el chiste no es hacer a un lado al chatino. El chiste no es sustituir lingüísticamente una lengua de prestigio sobre una lengua que es de carácter local. Hola, ¿qué tal? No se trata de eso entonces, sino que se trata de impulsar la práctica de ambas lenguas, independientemente de que sean de uso local, independientemente de que sean lenguas de prestigio, debemos impulsarlas. O sea, se trata de lenguas en contacto, no choque de lenguas, ¿sí? Eso como preámbulo a esto. Entonces, para ello les he preparado el concepto de cultura. Esto, sin duda alguna, lo han revisado desde otros autores, desde otros teóricos. Este es de Thompson, de John Thompson, ¿sí? Tómenlo así con visitas, se vale interrumpir, se vale parar la clase, porque no es una conferencia, insisto, es una charla, es una plática que vamos a tener todos, ¿no? Entonces, adelante, le das doy, por favor. Bueno, lo primero es que si revisamos el vocablo de la raíz, viene de como cultivar algo inicialmente. La palabra cultura es cultivar, por ejemplo, cosechar algo, cosechar plantas, animales, eso. A partir del siglo XVI, esto del cultivar animales, cultivar cosechas, plantas, pasa al cultivo de la mente. Ahí hay como una primera distinción entre cosechas, plantas, hacia el cultivo de la mente. Más adelante, a partir del siglo XVIII, se empieza a utilizar la palabra cultura como sinónimo de civilización, en donde lo más importante de esta connotación cultura-civilización es como aprender buenos hábitos, leer, artes, como para ser mejores, ¿no? Chequen cómo a partir de aquí empieza a entenderse la palabra cultura como distinguir lo bueno de lo malo, lo peor de lo mejor, o sea, lo superior de lo inferior, así. Pero bueno, han trascendido estas connotaciones y entonces aparece Thompson rescatando las aportaciones de Néstor García Canclini, recupera también ¿cómo se llama? El mismo Thompson enriquece estos conceptos.
Entonces, el primer concepto, que es las cuatro concepciones que vamos a revisar el día de hoy, tiene que ver con la concepción clásica, con la concepción descriptiva, la concepción simbólica y la concepción estructural. Son como cuatro dimensiones del concepto de cultura. Vamos a revisar en dónde estamos ubicados nosotros, qué concepto es el que manejamos en las distintas prácticas culturales. Entonces significa que las personas que no tuvieron la posibilidad o no tienen la oportunidad de leer o asistir a la escuela formal, significa que no son cultas, significa que no son portadoras de cultura. Pues desde ese concepto. Desde este concepto no. Entonces este concepto para enfrentar retos en el área, y no solamente en el área metropolitana, erróneamente se cree que la educación intercultural tiene que darse allá en las comunidades en donde se habla el mije, el zapoteco, el guave, etcétera. No. Últimamente las discusiones apuntan, focalizan su atención en que no hay un solo contexto que no sea intercultural. Así estemos en el medio urbano, semiurbano, rural, en donde quiera, todos los contextos son interculturales y todos merecemos una educación intercultural, ¿sí? Entonces, este concepto no nos serviría mucho, pero bueno, mucha gente cree, es bien culto. ¿Por qué? Pues porque está dando ahorita un seminario, porque trabaja en tal lugar, porque dicta conferencias, es culto, lee bastante. Entonces, es una concepción clásica que en algún momento se entendió la cultura de esa manera, pero para efectos de construir una actitud intercultural no nos sirve mucho la concepción clásica. Y entonces, en este caso, los conceptos que subyacen en esta concepción clásica son valores, son obras eruditas y artísticas, es el desarrollo intelectual. Entre tú más te prepares, más culto eres, ¿sí? Es el progreso, o sea, tienes que avanzar, tienes que progresar para demostrarle a los otros que eres culto, que sabes mucho, ¿sí? Que tienes muchos conocimientos, y finalmente mostrar mis cualidades superiores con respecto al otro, ¿sí? Entonces, fíjense cómo está súper descontextualizado, súper desfasado esta noción clásica de la cultura. Insisto, no nos sirve mucho en estos tiempos. Lo traje para que nosotros podamos contrastar, para que podamos comparar con las otras nociones que se van aproximando un poquito a lo que nosotros queremos hoy en día. La diferencia entonces entre la noción clásica y esta noción descriptiva de cultura. Sí, tratemos de interpretar. ¿En qué varió? Si en la noción clásica se trataba de distinguir quién lee más, quién puede más, quién progresa más, en esta dimensión del concepto de cultura se refiere más a las creencias, a las costumbres, a las ideas. ¿Sí? Fíjense cómo ya varió. Podríamos decir que el evento de Guelaguetza que se realiza aquí está más centrado en una concepción descriptiva. Trajes regionales, alimentos, costumbres, tradiciones, eso. Tampoco nos ayuda mucho, para lo que nosotros queremos hoy en día como una actitud intercultural, porque se está quedando solamente las creencias, las costumbres. Esto no condensa lo que pudiéramos llamar nosotros prácticas culturales. Se requiere de algo más. Ahorita las concepciones, tanto simbólica como estructural, nos van a dar una visión panorámica, nos van a abrir un escenario mucho más amplio, con elementos mucho más complejos, que de algún modo sí nos ayudan a construir un concepto de lo que es una identidad más intercultural. Ustedes la noción de clasificación dentro de las prácticas culturales. O sea, se trata de que nosotros los mijes tenemos que clasificarnos por nuestra indumentaria, por el nivel fonológico de nuestra habla, o los vallistas tenemos que clasificarnos. ¿Qué han revisado en estas convivencias interculturales? ¿Se trata de clasificar? Porque esta es una de las grandes debilidades de la noción descriptiva, de cómo no es como la flora y la fauna, que es lo que hace el botánico y el zoólogo, ¿no? En ese contexto de la naturaleza se presta quizá para efectuar algún estudio, pero en este caso no estamos buscando leyes de la naturaleza, sino estamos buscando significados que nos permitan interpretar una relación intercultural.
es distinto. Entonces, ¿cómo creen que es pertinente utilizar el término clasificación para un conglomerado, para una diversidad de personas? Es la noción descriptiva, es más, arrastra todavía aspectos de la cultura clásica. No es así como lo último. Nada más pregúntese ahorita, por ejemplo, Estados Unidos, un país cosmopolita, en donde ahorita renta, por ejemplo, un griego con un paisano de la región mixteca. Están ahí un griego y un mixteco. ¿Cómo se comunican? Si tuviéramos que clasificarlos por su lengua, simplemente no se podrían comunicar. Sin embargo, ellos se comunican. ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe cómo le hacen? Pero se comunican. Implementan estrategias lingüísticas. ¿Sí? Es más, una experiencia que a nosotros nos la aplicaron en la maestría. Vino un chino y nos empezó a dar clases en mandarín. Y entonces nos empezó a dar su clase en mandarín. Y todos nos quedábamos viendo así nada más. ¿Qué está diciendo? No sabemos a quién habla mandarín. Apenas medio hablamos el español. Yo soy hablante de Ayuk. Y medio el inglés, 2 o 3 palabras, pero aquel seguía, ¿no? Bla, y nada. Y finalmente el facilitador nos dice, o no, podrían decir, ¿qué entendieron de la exposición del doctor? No, pues nada. Dice, así les pasa a los chicos indígenas cuando ustedes están dando la clase en español, dice. Porque ellos no hablan en español, ellos hablan guau, ellos hablan pique, ellos hablan soque. Lo mismo, dice. Nos pusieron un segundo ejercicio, ahora con ilustraciones. Entonces apareció un arbolito de Navidad, aparecieron las esferas, aparecieron cosas del contexto navideño, ¿no? Y empezó a bla. Tan solo con la estrategia de los dibujos, de las iluminaciones, estaba hablando de la Navidad. O sea que hay formas de cómo dirimir esto que de pronto nos clasifica como algo que no es posible, ¿no? Que yo me comunique con un guare, con cualquier otra persona, ¿no? O sea, sí hay la posibilidad, por eso el término de clasificación en estos casos como que no nos ayuda mucho. ¿Ya avanzamos? Bien, revisemos entonces ahora la parte simbólica. ¿A qué se refiere Thompson con la concepción simbólica? ¿Quién ve? La cultura es el patrón de significados incorporados a las formas simbólicas, entre las que se incluyen acciones, enunciados y objetos significativos de diversos tipos, en virtud de los cuales los individuos se comunican entre sí y comparten sus experiencias, concepciones y creencias. Ahora sí, ¿qué decimos de esta noción, de esta dimensión de la cultura? Abstrae el código de comunicación. Hay una palabra clave, hace un rato la dijo aquí el compañero, lo dijiste hace un rato cuando hablaste de los bailes. Dice, es el patrón de significados. ¿Sí? Entonces, la concepción simbólica focaliza su atención en el significado de todas y cada una de aquellas prácticas culturales. O sea, si bien es cierto, van a bailar allá a la guelaguetza, pero es como haber abstraído algo de toda una estructura. ¿Sí? No le encontramos así como mucho significado. Por ejemplo, matar un guajolote cuando inicia la siembra no es lo mismo. Es más, el mismo ejemplo del guajolote. Yo me compro un guajolote en el mercado de abastos y lo mato cuando quiera y lo como cuando quiera. Pero el guajolote que me regala mi compadre, ese lo reservo para la primera comunión de mi hijo o para un evento especial. ¿Por qué? Porque para mí tiene un significado el hecho de que me lo haya regalado alguien. Eso, en un contexto. En otro contexto, nada más, antes de que finalizara el ciclo escolar pasado, una chica lloraba por una pulserita que se le perdió. Es de esas pulseritas que tejen las paisanas triquis. Creo que vale 2 pesitos. Sí, pero lloraba amargamente. Le digo, ya cállate, Jenny, ya, mañana te traigo uno. No, dice, yo quiero ese, el que se me perdió. Y ya le decían a sus amigas, mira, yo te regalo. No, quería ese. ¿Saben qué significaba esa pulserita? Se lo había regalado su primer novio.
Entonces, a veces las cuestiones insignificantes para nosotros tienen todo un significado, pero ¿cómo nos atrevemos a decirnos, ya cállate, hombre, deja de estar haciendo tantos panchos? No es tan fácil decirle o determinar algo, más aún cuando se refieren prácticas culturales sobre culturas distintas, personas que nosotros no conocemos, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, la garnacha en el Istmo? Tiene todo un significado. El caldo mije, ¿no? Y de tantos alimentos que pudiéramos hablar. O, por ejemplo, el gabán que portan los paisanos. Entonces, tiene todo un significado. El problema es que nosotros ignoramos todas estas interpretaciones, todos estos significados. Por ejemplo, un señor que viajaba por la Mixteca le dice, ¿qué tiempo me falta para llegar a tal comunidad? Dice, no, la señora iba tejiendo sombreros, porque es práctica en la Mixteca, ¿no? Iba tejiendo. Le dice, como está a 2 sombreros. Es su medición. Es su medición. Entonces, si tú desconoces que la gente, la habilidad de ellos en el tejer sombrero, también lo utilizan, lo anclan, lo vinculan, lo conectan con medidas de longitud, puedes decir, o sea, no tiene sentido. Claro que tiene sentido. El que ignora esas cosas soy yo. Entonces, por eso la concepción simbólica sí nos ayuda, es muy importante porque se basa en el patrón de significados. O sea, ¿qué significa el hecho de que yo porte un sombrero de tal región? ¿Sí? O por qué en tal comunidad resuelven sus conflictos, sus inquietudes de cierta manera y no en el otro. Entonces puede haber una misma necesidad y que conglomerados sociales resuelvan ese mismo conflicto de distintas maneras. Tiene un significado, ¿sí? Dice, la cultura es el patrón de significados incorporados a las formas simbólicas entre las que se incluyen acciones, enunciados, objetos significativos de diversos tipos, en virtud de los cuales los individuos se comunican entre sí y comparten sus experiencias, concepciones y creencias. Entonces no está solamente referido a las tradiciones, a los bailes, sino que es casi todo lo que nosotros hacemos. Bueno, en lo que va de la exposición, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún reclamo? Seamos interculturales, no permita que yo hable mucho. Quizá esto último es una crítica de Thompson hacia Clifford Geertz. O sea, Clifford Geertz habla de la noción simbólica de la cultura, pero se quedó pues en el patrón de significados. Entonces el aporte que hace Thompson, que es lo que viene ahorita, es que todas las acciones están insertas en alguna estructura, no están aisladas, no están sueltas, sino que están dentro de toda una globalidad, se ve desde un enfoque intercultural, ¿sí? Bien, adelante, por favor. Se trata de despojarnos de estas afirmaciones erróneas. Necesitamos desaprender esas cosas. Esas cosas no nos ayudan mucho hoy en día como para construir una identidad intercultural. Entonces, esa es la idea. Estoy consciente pues de que la llegada de los españoles vinieron, se agandallaron y todo hicieron lo que todos ya sabemos, ¿no? Solo para que vayamos así como agregándole una palabra más a nuestro glosario, esto que le pasó a ella, me pasó a mí y a muchos creo, el hecho de negar que yo hablo ayuk, pero lo niego estratégicamente. O sea, ¿por qué? Porque si los demás se enteran, me empiezan a golpear. Es más, hay la idea de que, como es hablante de ayuk, no sabe, es tontito, o sea, todo está asociado a eso. Desgraciadamente la sociedad está estigmatizada y funciona de esa manera. Entonces, estratégicamente se niega. Entonces, aparece una dicotomía entre lo que es la lealtad hacia la lengua, es cuando tú asumes esta actitud de defender tu lengua a costa de lo que sea, y ya no te espanta nadie, y ya no le temes al opresor, lealtad hacia la lengua. Pero sí también hay la otra parte, ¿no? De el autoodio lingüístico, así le llama Niñoles. Es esta persona que niega algunos
por ignorancia, algunos estratégicos. Ahorita más adelante vamos a ver lo que es la identidad, ¿no? También desde sus distintos niveles, para que veamos cómo sí es posible manipular un poquito la identidad sin deshacernos de ella, ¿no? Sí, eso. Ajá, entonces bueno, ahí está la primera parte, ¿no? La tesis de la que nosotros partimos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que decir? Así como recapitulando un poquito. También que la cultura la vamos a entender. Aquí hay tres conceptos importantes. El concepto de tiempo, el concepto de espacio y el concepto de grupo social. O sea, si nosotros revisamos las prácticas culturales de manera general, no estamos diciendo gran cosa. Pero si nosotros ubicamos en un tiempo, en un espacio y en un grupo social determinados alguna práctica cultural, claro que nosotros podemos construir conocimiento, podemos construir explicaciones, ¿sí? Pero es importante que nosotros aterricemos esto en algún tiempo. Por ejemplo, en este tiempo, en alguna comunidad del Istmo, se está construyendo a lo mejor alguna práctica cultural que tiene que ver con lo mismo. O por ejemplo, nada más las guelaguetzas, pues. Se realizan en Cimatlán, en Etna, en Tacolula, pero tienen distintos significados. ¿Por qué? Porque corresponden a espacios distintos, a pesar de que están en el mismo tiempo. Sí, adelante. De su lengua, de su vestimenta, de su comida. Sí, hay que admitir eso. Y todos debiéramos alcanzar ese nivel de estar presumiendo lo mío, de estar defendiendo lo mío, fortaleciendo lo nuestro. Pero no todos hemos alcanzado ese nivel de aprehensión de la realidad. O sea, nos ha costado trabajo. Algunos todavía negamos, fíjate en qué nivel estamos, mientras unos se sienten orgullosos de todo esto y otros como que lo escondemos todavía. Entonces hay sus distintos niveles. Depende del contexto en el que nos encontremos, tenemos que diseñar nuestro plan de intervención. En algunos tenemos que retroceder mucho más como para rescatar, para recuperar aquello que se está perdiendo, ¿no? En otros lugares a lo mejor ya no es tanto de rescatar, sino fortalecer, ¿no? De promocionar, dependiendo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en eso. No todas las sociedades, no todos los conglomerados sociales se encuentran en el mismo nivel de aprehensión de la realidad o de explicar la realidad. Sí, depende, ¿no? Sí, ¿qué otras cosas? ¿Alguien quería intervenir? Sí, adelante. Aprovechando que la maestra comentó eso, ese fenómeno. Establezcamos un símil entre, por ejemplo, un niño que lee de manera fluida y que comprende lo que lee, con un niño que está en el mismo grado y que tiene serias dificultades para leer. Su nivel fonológico no le ayuda mucho, no comprende. ¿De qué depende? De que sí ya haya alcanzado sea un lector mucho más avanzado y así como en un nivel embrionario. No había gis, los chicos no tenían cuadernos, pero en la arena aprendían a escribir y aprendían a leer. Insisto, ¿de qué depende entonces? Depende de la estimulación, ¿no? Bien. Tiene que ver con su entorno. O sea, esta parte de yo sí difiero un poco cuando se dice situación económica. Eso va meramente, quienes permeamos esa situación somos los mismos docentes. Okay. Porque en ningún lugar te dicen que el que tiene más dinero es el que va a aprender más. Es como el desarrollo es único. Seas de China, seas de Japón, seas de México, seas de la Mixteca, el desarrollo es único. Aquí la situación son las estimulaciones que se van generando. Bien. En el campo, ¿qué pasa? No hay necesidad, antes no había necesidad de que tuvieran el lápiz y el cuaderno, porque los alumnos escribían a partir de su realidad, y su realidad era el campo. Se iba y empezaban a contar que la mazorca, que hablar de la mazorca, y eso ya te genera una estimulación en cuanto al lenguaje. Claro. Lo decía Margarita Gómez Palacio, Margarita Robledo, dice, el lenguaje se aprende leyendo y escuchando. Sí, eso es importantísimo, el hecho de que nosotros vayamos descubriendo los significados. Esto que ella le llama los estímulos que recibimos del exterior para poder fortalecer o explicar algo. ¿Puedo traer yo un gabán? El solo gabán no me hace ser muy mije. No, porque puedo portar el gabán y tomar una actitud nada intercultural. Puedes ser no hablante de alguna lengua indígena y ser bien intercultural.
porque depende de tu experiencia, depende, si no te tocó aprender, bueno, no porque no lo hayas querido, sino porque las situaciones sociales, políticas, lingüísticas, así se fueron dando, ¿no? Entonces pudiéramos ejemplificar muchos, por ejemplo, Michael Jordan, de 10 tiros que hacía en la línea, inició metiendo 1 y fallaba 9. Tanta práctica que en las tardes se aventaba 400 y 500 tiros en la tarde que mejoró su récord. De 10 que tiraba ya metía 5. Después de algunos años seguía tire y tire y tire. Llegó de 10 que tiraba solamente fallaba 1 y metía 9. Llegó un momento en que de 10 metía las 10, que lo catapultó al éxito. La práctica, eso fue. La pregunta es, ¿por qué el Istmo se siente orgulloso y presume su ropa, su comida? Han tenido estímulos, han tenido personas que multiplican esta información, que le dan vida a esto, que rescatan lo nuestro. Entonces sí se ha impulsado. A lo mejor en otros contextos nos ha faltado eso. No hemos tenido la suerte, no hemos tenido la oportunidad, como estos espacios, en estar discutiendo, compartiendo experiencias de que lo nuestro es importante, es válido, y tan válido es como cualquier otra experiencia cultural. Es posible que sea una de las tantas explicaciones, a lo mejor no esté condensado ahí, pero hay una de tantas, ¿no? Porque probablemente... Ahora sí, ya, se prendió la mecha. No, yo le agregaría tal vez en menor cantidad la razón, pero también la cuestión natural, ambiental, también tiene que ver para ese empoderamiento, ¿no? Es diferente la conducta de la Mixteca, donde hace mucho frío, con el Istmo, que ahí son más, la temperatura es más caliente, es más expresión, es mayor facilidad de movimiento también, allá hasta por el frío te quedas en un solo lugar. Entonces tal vez en menor cantidad, aunando a todo lo que ya digo, también la cuestión ambiental. Sí, revisen a los teóricos, a los científicos de los países nórdicos, donde todo tiempo hay hielo, también hay producción. Chequen si es que el clima influye, pues. Confianza, porque bueno, somos parte de este escenario intercultural. El riesgo es de estar presumiendo, de estar opacando al otro, o sea, no caer en ese extremo. Cuidado. O sea, sí es importante enorgullecerse, es importante asumirse, autoasumirse como tal, pero cuidado con el extremo, porque hay ese riesgo, ¿no? Y bueno, esto de que no pronuncias bien, que cosas de este tipo, tiene que ver con ciertas etiquetas. O sea, yo en algún encuentro me dicen, ¿y de dónde eres? Y yo soy de Santa María de Lotepec. Me dicen, ¿eres Ayuk? Dicen, y dicen, no se te nota. Oye, ¿qué quieres que yo diga que ponga acá soy Mije o cómo? ¿O necesito cómo hablar para que digan que soy yo? Fíjense cómo las estigmatizaciones, cómo las etiquetas te hacen pensar en un prototipo de sujeto, ya sea del Istmo, o etcétera, etcétera, ¿no? Ojo con eso, porque no se trata de estigmatizar. Porque si le digo que Michael Jordan tiraba de 10, metía 1 y de repente 10-10, ¿cómo le hice yo para mejorar mi nivel fonológico? Porque tuve serias dificultades para aprender a hablar el español. En mi pueblo solamente había el primer grado de primaria. Mi papá me tuvo que sacar a la edad de 6 años a una comunidad que estaba a 12 horas de mi pueblo para poder estudiar el segundo grado. Cero español. Y lo empecé a aprender así. Todo, dijeran los paisanos, golpeado. ¿Sí? Entonces, estando en el segundo grado de primaria, me sentía yo con esa impotencia, porque en ese contexto ya eran bilingües, era Mije español, pero yo era monolingüe en Mije. Y me daba mucho coraje porque yo no podía contestar. Decían, ¿cómo te llamas? O sea, no podía yo. Desde ese día me planteé el reto de algún día lo voy a aprender y bien. De manera que cuando llego a la normal superior me preguntan ¿qué especialidad? ¿Historia o matemáticas? No, español. Sentí la necesidad, desde ahí empecé a direccionar esto, ¿no? Entonces hay como oportunidades, hay espacios que te permiten, no sé, trabajar ese vacío, esa debilidad que hay en ti.
cada quien se conoce, cada quien sabe de sus debilidades, de sus fortalezas, y hay que irlas como retrabajando, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, todo esto pensado desde la convivencia, desde la interculturalidad. O sea, ¿qué aspectos de mi vida intercultural no estoy realizando del todo bien? Tengo que revisar, ¿no? Toño, no sé si me dé tiempo lo de identidad. ¿Se logró? Bueno, espero y están ahí las diapositivas, si en algo sirve para que las compartan. Y entonces el otro concepto que está íntimamente relacionado con cultura es el de identidad. Así como se habla de la cultura obrera, la cultura, distintos tipos de cultura, también identidad lingüística, identidad étnica, identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Les voy a compartir algunos rostros de la identidad. Es mío, eso no le hagan mucho caso, así le denominé yo, ¿no? ¿Ayudas, por favor? Bien, dale, vean lo de identidad. En esta ocasión vamos a revisar solamente 3 dimensiones de la identidad. La identidad como integración, la identidad como estrategia y la identidad como compromiso. ¿Sí? Son 3 dimensiones distintas, ¿no? Veamos a qué se refiere cada una de ellas. Esto con la intención de que, porque el objetivo que me presenta Toño dice es que los docentes de educación básica del área metropolitana identifiquen aquellas prácticas que vulneran, discriminan, para que podamos construir un plan de intervención que nos permita ser mejores docentes, donde podamos apoyarnos los unos a los otros, ¿no? Entonces pensé que algo que nos puede apoyar es fortalecer este nivel conceptual de lo nuestro. A lo mejor de por ahí estamos un poco débiles, ¿no? Entonces, la integración, ¿le das, por favor? En la identidad como integración se da mucho en las escuelas. Es cuando nosotros nos incorporamos a un grupo social, a un grupo escolar, a un grupo de amigos, a cualquier tipo de grupos, pero en ese grupo hay reglas, hay normas, y nosotros tenemos que acatar esas reglas, esas normas. Nos tenemos que identificar con eso que la institución opera como reglas de convivencia, ¿no? Pero bueno, ¿qué tanto esas reglas me permiten, me respetan, ¿sí? O recuperan lo que soy yo? ¿O es la institución la que está imponiendo sus reglas, sus normas y me despoja de mi identidad? Entonces hay un riesgo con esto primero, ¿no? Entonces, en este caso, la identidad como integración tiene que ver con roles, con estatus. O sea, ¿qué rol te corresponde a ti al estar de este lado? ¿Qué rol me corresponde a mí? ¿Qué rol le corresponde a Toño, a Julieta? O sea, está así como muy definido, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que integrarse. Entonces, el insumo fuerte, el insumo mayor de esta identidad como integral son las normas y las reglas. Y lo más importante en las normas y las reglas es que acátalas, no te rebeles. O sea, ahí. Ese es un nivel de la identidad. Entonces, esto dice unidad y permanencia de sus integrantes. O sea, lo que nosotros queremos es que todos estemos unidos a través de la operación de normas y reglas. Entonces, queda a un lado lo que es la diversidad de roles. No hay eso. Este nivel de la identidad tampoco nos ayuda mucho. Si bien es cierto que las escuelas, las instituciones siempre se rigen por normas, creo que es importante que de esas normas nos ayudan, porque estamos hablando de contextos interculturales, ¿sí? Y lo que decíamos hace un rato, no hay un solo contexto que no sea intercultural. Este contexto es intercultural. La Salle es un contexto intercultural, ¿sí? La técnica 1, la música, o sea, todas las escuelas, pese a que sean de la misma comunidad, pese a que sean del mismo turno, ese grupo heterogéneo es un grupo intercultural, ¿sí? Porque son de distintos sexos, son de distinto color, son etcétera, etcétera. Hay una serie de rasgos que nos hacen distintos, ¿no? Entonces, esto es lo primero que hay que checar como la identidad como integración. Gracias, por favor.
La identidad como estrategia. Me acordé hace un rato de esto a la hora que compartías tu experiencia de cómo estratégicamente podemos negar aquello que de algún modo me va a vulnerar. O sea, si yo sé que digo algo y me van a castigar, me van a golpear, me van a bullear, me lo callo, pero no significa que me esté despojando de mi identidad. Les voy a poner un ejemplo de mujeres canadienses indígenas. En cierto contexto les estaban negando un apoyo a las mujeres indígenas, pero un grupo de mujeres que comandaba a ese grupo étnico en Canadá, para poder negociar aquello, le decían a las autoridades: nosotros no somos indígenas, entonces sí nos corresponde el apoyo, y les daban el apoyo, recibían el apoyo y ya lo iban a compartir con las otras mujeres. Estratégicamente negaron ser indígenas. Eso significa que se despojaron de lo que realmente son. Entonces es posible manipular la identidad desde la estrategia como para protegernos, cuidarnos o negociar algo, no sé, puede ser. Y en este caso, entonces, es la capacidad estratégica para lograr ciertos fines, y en este caso se convierte en un recurso para la acción, la propia identidad. Y aquí viene la identidad como compromiso. Dice, la identidad como compromiso. Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con las autoridades que se nombran en las comunidades. Ahí no es así como los partidos políticos que se pelean por el hueso. Hay comunidades en donde el señor que le toca ser presidente dice: no quiero. O sea, ¿por qué no? Es que tengo que trabajar, tengo a mi familia, pero tiene un compromiso con la comunidad y lo tiene que asumir. Y es que te toca, está bien, y lo asume. No le pagan, no nada. Ahí hay otro tipo de identidad. No tiene que ver mucho con estrategia y tampoco con integración, sino más con compromiso, ¿sí? Eso. Y entonces tiene que ver con convicciones, tiene que ver con valores, con principios de las mismas personas que están compartiendo la misma comunidad, ¿no? Y ahí, quieras o no, hay un rol activo y hay un rol participativo. Nada más en esto del compromiso me estoy acordando de mis alumnos de Reyes Mantecón. Dice, es que entre nosotros, dice, tenemos así como un grupo. Ahí tienen la práctica de que cuando ingresan inmediatamente se agrupan como grupos de amigos, pues. Entonces se juntan, por ejemplo, los ismeños, los de la Mixteca, así. Y de repente, pero bueno, eso es transitorio porque los adolescentes son así. Ahorita se juntan, porque todos nosotros escuchamos reggaetón. O sea, eso fue lo que los unió. ¿Y ustedes por qué se unieron? Porque tenemos este peinado de mango chupado, dice. Sí, los adolescentes. Entonces ellos toman en cuenta cualquier rasgo para juntarse, ¿no? Y entonces dice uno de ellos, dice, en este grupo, dice, sí hay compromiso, dice, no como el compromiso que ustedes impulsan como docentes, dice, aquí sí nos respetamos y aquí sí hacemos valer. O sea, como entre ellos mismos tejen ciertas reglas, ciertas normas que ellos operan al interior del mismo grupo, ¿no? Esto en un grupo así tan informal. ¿Cuánto y más en alguna comunidad en donde las personas tienen que asumirse como topiles, como mayordomos o con algún puesto en la autoridad, ¿no? Entonces, así rápidamente para no aburrirlos, porque creo que ya me excedí el tiempo. Esto de la identidad como integración, como estrategia y como compromiso. No sé, dudas, preguntas. Hiciéramos partícipes a nuestros alumnos, a las personas en la construcción de ese reglamento, creo que funcionaría un poquito mejor. Pero bueno, hay contextos en donde no se los permite y las reglas tienen que ser así. Ahora, ¿por qué lo estoy incluyendo? Porque una de las preguntas centrales es de ¿qué escenarios nos espera en estos contextos? O sea, ¿cuáles son los retos? O sea, ¿qué aspectos nos ponen en jaque como para que no seamos interculturales? Pues una de ellas son las normas, son las reglas. O sea, quieras o no, de pronto como que nos atan de manos y tienes que ser así, lo tienes que acatar y lo tienes que operar.
¿sí? Entonces, por más nociones, por más ideas que tenga yo de la interculturalidad, de pronto eso como que, no sé, me pone en una situación de seguir con lo mismo, ¿no? De seguir reproduciendo, ¿no? Entonces, hay que ir distinguiendo esto en los contextos en donde podamos construir reglas de convivencia. Adelante, yo creo que tenemos que aprovechar esos espacios, ¿no? No sé, Sí, quiero preguntar. sí. Bueno, yo No sabría, ¿no? Pero en nuestro caso, así sean escuelas de nivel básico, preescolar, primaria, secundaria, medio, superior, en cualquier nivel, yo creo que sí es posible. No esperemos a que venga del plan y programa de estudios alguna sugerencia que te diga para que sea así, tiene que ser así. Creo que son estos espacios los que nos permiten entender la práctica de una manera distinta. Yo la verdad los felicito el hecho de que se animen a tomar este tipo de seminarios, porque quieras o no, sí nos presentan una visión distinta de la escuela. ¿Se puede ser multicultural? Sí. ¿Se puede ser intercultural? Por supuesto que sí, o sea, depende mucho de ti. Tú haz de cuenta que el currículum te proporciona las cartas, pero tú sabes cómo juegas las cartas, ¿sí? Tú sabes si juegas póker, con quién, etcétera, etcétera, y en el orden que tú quieras, ¿no? Ahí hay cierta autoridad ya con nuestros alumnitos, con las personas con quienes estamos trabajando, ¿no? Entonces tú lo puedes orientar, lo puedes direccionar. Si tienes elementos interculturales, por supuesto que le vas a dar ese toque. Pero si no tienes elementos interculturales, no, pues a lo mejor vas a seguir siendo así como, no sé, muy tradicionalista, depende, ¿no? Pero creo, yo insisto mucho en esto, que el docente debe tener referentes teóricos, referentes procedimentales, técnicos, o sea, una serie de herramientas que le permitan ser intercultural. Y yo creo que sí, sí confío pues en que la escuela puede asumir ese reto. ¿Sí? ¿Alguien más? maestro, Interesante esta parte que mencionas, ¿no? De que los niños, como, no, bueno, no solamente los niños todos, como portadores de cultura, estamos llenos de significados. A mí me preocupa mucho esta parte, no tanto las danzas, ahorita por el ejemplo que voy a poner, no tanto las danzas, no tanto la comida, sino esta parte tan común, ¿no? De que el chico preescolar llega, o sea, le dices, no, dibuja algo y de repente te traen nada más unos rayoncitos y lo rebotas. Quítate, o sea, ¿qué tontera hiciste? Mejor pregúntale. Es que esta es una rosa. O sea, cuando que tiene un rayón nada más, pero para él tiene un significado. O sea, desde ahí nosotros estamos siendo excluyentes. Estamos diciéndole, no sabes. Cuando que él, sea un rayón, o sea, lo que sea, desde ahí ya está construyendo un significado. Entonces, en lugar de rechazarlo, habría que preguntarle, ¿qué hiciste? ¿Qué significa para ti? Compárteme, dime. Y en repetidas ocasiones caemos en esas prácticas excluyentes o discriminativas, ¿no? Prácticas tan comunes que sí necesitamos desaprender. Por esto que tú decías, ¿no? Si nosotros hacemos una revisión dijera Cecilia Fierro, ¿cómo hemos llegado a ser el docente que hasta este momento somos? Habría que revisar. Entonces, ¿qué de lo que hemos hecho es recuperable? ¿Qué de lo que hemos hecho hay que desechar para innovar, ¿no? Eso. Yo he trabajado más en el campo de la cultura popular indígena, ¿no? Y el tema, pues a ver, era justo un poco trabajar en el contexto de la zona metropolitana. En la ocasión anterior hablábamos más o menos de cómo estaba la distribución de la población indígena en la ciudad de Oaxaca y cómo se venían concentrando el resultado de un proceso de migración e incorporación a la ciudad, al ámbito urbano, ¿no? Cuando ustedes trabajan y todos hemos pasado por esos procesos de venir de la comunidad, del pueblo, incorporarnos al ámbito urbano implica, ya lo dijo ahora el maestro, apropiarse de nuevos contextos, de nuevos sentidos, de nuevos símbolos y participar de ellos, ¿no? O generar espacios en los que uno se sienta un poco más seguro de lo que somos y fortalecer de esa manera nuestra identidad. Y de alguna forma por eso también es que cuando digamos inmigramos a una ciudad, lo voy a poner así, o a otro ámbito y salimos de la comunidad, normalmente tenemos, le llamamos como una red de apoyo, ¿no? Cuando tú sales de tu comunidad, llegas y te estableces, pues normalmente te mandan con la familia si sales a estudiar, te mandan con la familia, con algún conocido, y ellos se hacen cargo de empezar a relacionarte con todos, con
con la gente que viene de tu misma comunidad o de tu misma región y se van estableciendo esas redes, ¿no? En un proceso de migración. Ahorita que comentaba el maestro esta última visión, me recordó mucho la teoría de Bonfil, ¿no? En términos del manejo de la teoría de control cultural, que por lo menos en el campo de la cultura popular a nosotros nos ha sido muy útil por esa razón. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender cuando un elemento, y ahorita voy a decir un elemento cultural, el control que nosotros ejercemos de nuestros propios elementos culturales. Dicen, de un elemento cultural, y pone un cuadro, el elemento cultural y el ámbito de las decisiones, ¿no? Y nada más para retomar el concepto que manejaba el maestro, dice, si tu elemento cultural, sobre el elemento cultural tú tomas la decisión, y vamos a hablar sobre el tema de la lengua, ¿no? Si tú tomas la decisión, el elemento cultural de la lengua es propio, ¿no? Es tuyo, y tú tomas la decisión sobre ese elemento cultural, en este caso la lengua, estamos hablando de que es una decisión autónoma, ¿no? Pero si pasa en el ámbito de las decisiones sobre el mismo tema, la lengua, la decisión que se tome en relación a la lengua es ajena, o sea, no es tuya, entonces estamos hablando de un proceso de enajenación de nuestra cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque ya perdimos el control, porque ya está en manos de otra la decisión, y en ese sentido podemos hablar de un proceso de enajenación de nuestra lengua en el momento que se usa para otras cosas que no son para fortalecer nuestra identidad, o también en el momento que se empieza a expresar, ¿no? El otro tema, cuando el elemento cultural es ajeno, y eso lo ocupan mucho los compañeros cuando hablamos de las nuevas tecnologías, por decir un algo, no es propio de las culturas, de nuestra cultura, pero nosotros la aprovechamos, la tomamos y la incorporamos, tomamos la decisión de incorporar, y puede ser un algo material como eso, o bien puede ser un aspecto de la comida, la alimentación, etcétera, y pasa por lo mismo, ¿no? Algún elemento de la comida, ¿no? Algún ingrediente, lo vamos incorporando porque nos gusta y le da un sabor distinto, y podemos hablar de esa mezcla en todas nuestras comidas, y hablamos de un elemento cultural apropiado, ¿no? Y en cambio, cuando sobre ese mismo elemento cultural que es ajeno a nuestra cultura, y la decisión de incorporarlo a nuestra cultura es fuera de nuestro ámbito de decisión, estamos hablando de una cultura impuesta, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con nosotros? En ese ejercicio de estos cuatro ámbitos, digamos, cuando trabajan con los temas y con la cultura y con los elementos de su identidad, vale la pena que hagan este ejercicio y que lo crucen con lo que el maestro les explicó ahorita, la cultura como estrategia, como identidad y como, ¿qué era la otra? Estrategia, integración, estrategia y compromiso, ¿no? Entonces, cuando hacen eso, pues es más o menos el mismo ejercicio de estar decidiendo para qué lo vas a usar. Y si le ponemos a esto un elemento, pues es lo mismo. O sea, ¿para qué lo usamos? Como estrategia, como un asunto de resistencia. ¿Por qué? Porque ha sido, es algo que pasó con nuestros pueblos, ¿no? O sea, el hecho de que adaptáramos, y voy a hablar del tema de la religiosidad, una visión distinta, ¿no? Finalmente hablamos del sincretismo, y fue un asunto de resistencia, y de resistencia, más bien en muchas ocasiones fue una estrategia de resistencia para fortalecer nuestra identidad cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque adaptamos un calendario, el calendario judío-cristiano, con el calendario de nuestras comunidades, y ahí se hizo ese sincretismo, y muchas veces se hizo para seguir manteniendo un calendario ritual en nuestras comunidades porque coincidían los eventos, aunque no correspondiera a lo que inicialmente, a la concepción judío-cristiana, ¿no? Bueno, nada más era para retomar este asunto, y la invitación fue muy concreta para comentar y hablar sobre el tema de lo que serían, pues, identidades y nuevas subjetividades en el ámbito urbano, en el ámbito metropolitano, y quisiera compartirles muy brevemente una experiencia que tuvimos nosotros y que trabajamos hace muchos años, y que lo comenté la vez pasada también en el municipio de Oaxaca de Juárez. Les voy a mostrar unas imágenes y yo quisiera que ustedes me dijeran como muy rápidamente qué les dice, ¿no? Esta primera, ¿a qué se refiere? Al respeto, ¿no? Respeto de todas las formas. Pertenencia.
pertenencia, ¿sí? Identidad. Identidad. Estamos hablando del ámbito del ámbito del ejercicio del gobierno y de la autoridad, ¿no? La toma de decisiones, la forma en que se toman las decisiones, la asamblea comunitaria. Me estoy refiriendo inicialmente a nuestras comunidades rurales indígenas, ¿no? El símbolo, cómo ese símbolo lo llevan a otros niveles. Estamos hablando de los otros niveles de gobierno. Normalmente cuando hablamos del bastón de mano y de toma de decisiones a mano alzada en nuestras comunidades, voto directo, etcétera, así tomamos las decisiones en nuestras comunidades, ¿no? Y luego lo trasladamos, queremos que los demás lo entiendan y trasladamos el símbolo a otros espacios en este momento, el tema de otras formas de gobierno, otra relación con otras autoridades también, ¿no? Aquí, ¿esto a qué les refiere? Actividades productivas. Actividades productivas, ¿qué más? La flora y la fauna, el área geográfica, Exclusión. ¿Perdón? Exclusión. ¿Exclusión? ¿Por qué? Exclusión económica. La exclusión económica. Ajá. Biodiversidad. ¿Perdón? Biodiversidad. Costumbre y tradición. Costumbre y tradición, ¿en qué sentido? Por ejemplo, de la cosecha, porque también aboca a un periodo de siembra y de colecta. En el caso del maguey también, y en el caso del armadillo, también tiene que ver con una costumbre tradicional respecto hacia ciertos animales simbólicos para algunas culturas. Estamos hablando aquí de la relación del territorio, de la tierra y del territorio, ¿no? También De supervivencia, ¿no? De supervivencia de producción, de la producción. y el derecho a la alimentación. Exacto. Erosión, vejez, deterioro. ¿Perdón? Erosión, vejez, deterioro, olvido. También, pero más bien es la idea de presentar la idea de la tierra, del territorio, de la relación que establecemos con ella, del manejo que tenemos del manejo que culturalmente definimos en el territorio del que venimos, cómo lo manejamos. Eso genera conocimiento, eso genera información. Y esa información y ese conocimiento para manejar nuestro territorio y aprovechar los recursos que hay en ese territorio es muy específico de cada una de nuestras regiones, pues, ¿no? Porque no venimos, y esto da cuenta de la diversidad cultural de la que provenimos y da cuenta del entorno cultural en el que se desarrollan también nuestros alumnos. ¿De dónde vienen? ¿A qué están acostumbrados? ¿A qué están habituados? ¿No? No nos sorprendan que a muchos no les guste traer no sé, andar cubiertos todo el tiempo. Culturalmente no es así, ¿no? La relación con su tierra, su territorio, el manejo que han hecho de ello, los va definiendo también. Y eso es importante porque traen un bagaje de conocimientos importante y se transmite normalmente a través de la lengua, de la interacción, del diálogo, de la comunicación, de la participación con otros integrantes de la comunidad. ¿Y esto a qué les remite? Al tequio. Trabajo cooperativo. Y desde pequeños están los niños ahí participando. Son algunos organizaciones. La comunicación. Están aprendiendo, aquí están haciendo adobes, adobes, ¿no? Esa imagen de allá no se alcanza a ver, pero es una imagen de basura, que ya en nuestro es un basurero efectivamente a la orilla de la carretera, ¿no? Es un asunto de trabajo, del trabajo comunal, ¿no? Básicamente el trabajo comunal. Una cosa es el trabajo que desarrollamos para transformar nuestro medio y para aprovecharlo para la sobrevivencia de la familia de manera individual, colectiva, y otra es el trabajo que le invertimos a nuestra comunidad, al mejoramiento de la comunidad, al mantenimiento de nuestro medio, de nuestro ecosistema de manera colectiva, del cuidado que tenemos, ¿no? Ese es otro elemento, el trabajo colectivo. O sea, vamos viendo gobierno, territorio y el trabajo comunal o colectivo, ¿no? Que es para justo generar condiciones distintas en nuestro espacio. Y a esto,
Creencias, ¿qué más? Identidad cultural. La diversidad, Gastronomía. conservación. Sí, un tanto la expresión de la, aunque aquí abajo es más bien un tema de tintes, bueno, atrás está la iglesia, pero es el tema de la cosmovisión, de la religiosidad, de la que vivimos y de la que somos parte, ¿no? Y que mucho de lo que son y somos parte de la cosmovisión de la cosmovisión que nosotros tenemos, y esa tiene diferentes fuentes. O sea, la misma fuente de tu relación con tu comunidad, con tu entorno, es una relación, en pueblos indígenas la tenemos muy humanizada, pues, ¿no? El tema, y de eso define tu ser como individuo y la relación que vas a tener con el otro, el respeto que vas a tener hacia los demás y la forma en que te vas a integrar a la sociedad, ¿no? Y habla también, bueno, sí está también el tema, y cómo esto nos lleva también a la vinculación con el aprovechamiento de nuestro entorno. Aquí ya estamos viendo una parte de tintes naturales, ¿no? Del manejo, del aprovechamiento de la producción, ¿no? De cómo transformamos, lo que tenemos, ¿no? ¿Y esto qué les dice? Símbolos. Cosmovisión. Conecten con lo que el maestro les estuvo explicando hace un día. Él hablaba de cómo en la parte de la estructuración de símbolos, ¿no? Pues es justo cómo vamos incorporando y cómo vamos plasmando cómo vamos procesando toda esa relación que tenemos con nuestros diferentes espacios, ¿no? Con nuestro gobierno, con las formas de gobierno, con las formas de participar, todo eso se va permeando y lo vamos traduciendo a símbolos y lo vamos vinculando y lo vamos plasmando y lo vamos escribiendo. Esta es otra forma también de escritura, ¿no? Y aquí está, o sea, todo el significado que tiene, y también esto es parte del patrimonio. Todo el conocimiento que se tiene, hace un rato veíamos tintes y demás, y otros procesos como hacer el tejate, por ejemplo, finalmente son procesos técnicos y no lo vemos así, o sea, lo vemos como parte de una expresión, tradición, cultura, pero lo vemos en ese nivel y al final de cuentas es un patrimonio y es conocimiento y tiene un valor. Y ese valor es el que no tenemos registrado, pero otras personas, esto que está acá abajo, es un uso de una línea de ropa y que cada vez más el estado de Oaxaca ha visto cómo se utiliza sus elementos culturales para ser aprovechados y comercializados. Bueno, yo lo que quería llamar la atención con esto es justo a estos elementos del contexto del que vienen los jóvenes y de los que vienen y se incorporan cuando se vienen a incorporar a nuevos espacios educativos, ¿no? Y cómo esto va a permear en la forma en que ustedes también tengan que orientar o las consideraciones que ustedes tengan que hacer a la hora de considerar la estructuración de sus planes de trabajo, de su forma de enseñanza y de incorporar, de reconocer esto. Digo, todos probablemente aquí venimos de alguna comunidad del interior del estado, la mayoría. ¿Sí? Le digo que si la mayoría viene del interior del estado. ¿Sí? Bueno, y eso a la hora en que, ¿cómo lo traducen ustedes? ¿Cómo ha influido en ustedes a la hora de tratar a sus alumnos en clase? ¿Algún comentario? ¿Cómo influye ustedes esto? Lo digo porque los niños, los jóvenes vienen y se incorporan a un contexto cultural. Los estamos sacando de este contexto. Y para ellos esto es lo normal, lo natural. Cuando vienen a la ciudad, cuando cambian de espacio, cuando cambiamos de espacio, perdemos nuestros referentes. O
O sea, ya no los tenemos, perdimos nuestro espacio geográfico, perdimos la relación con las autoridades, perdimos la forma en que a lo mejor yo no participaba, porque bueno, siendo joven niño no participaba en las asambleas, pero lo veía cómo mis papás participaban, cómo se tomaban las decisiones, y de pronto llega un espacio en la ciudad en la que esto deja de pasar, ya no lo veo, ya no me es cotidiano, ya no lo tengo alrededor mío, y cambian, ya son otras las formas, ¿no? La música, las expresiones ya son completamente diferentes o son distintas. Entonces, y llego al salón de clases y me encuentro con que también es distinto, ¿no? Entonces, ustedes, ¿cómo han enfrentado, o sea, han observado si eso afecta o no al niño cuando viene de otra comunidad? O sea, ¿sí se siente esa diferencia? Pregunta. A ustedes como docentes, ¿y cómo lo resuelven? Si hay una claridad, pero a lo que yo iba también era cómo resuelven ustedes, porque iba a poner justo el ejemplo del Día de Muertos, ¿no? ¿Cómo resuelven ustedes ese conflicto que se da en el ámbito escolar, ¿no? En el aula, a la hora de tratar un tema como este, ¿no? Porque, o sea, lo digo porque no solamente el tema, digo, a lo mejor en el común cultural de nuestros pueblos está la visión de la festividad de muertos, la festividad propiamente una práctica religiosa. ¿Qué pasa cuando el joven o el alumno viene de otro contexto en el que la festividad de muertos ya no tiene la misma expresión? El mismo sentido sí, y me estoy refiriendo a las religiones protestantes en las que dicen ya no, las judías, las protestantes, las evangélicas, como se le llamen, la otra variante, pues, ¿no? Cristianas, ¿no? Ya no, o sea, ya no están, ya no tienen el mismo sentido. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo? Y a eso hablo del tema, ahí estamos hablando ya de una práctica de respeto y del tema de la interculturalidad y que los jóvenes lo entiendan, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque y ahí yo ocupo mucho ese ejemplo. Bueno, me gusta mucho el tema de la festividad de muertos porque eso nos ayuda mucho a entender todos los demás elementos. O sea, yo partía de esto para decir, cuando se incorporan a otro ámbito distinto en el que pierden sus referentes físicos más claros, ¿no? Entonces, ¿qué se traen? Los referentes simbólicos. Y esos referentes simbólicos los van a cargar a donde se vayan. Y eso es lo que le va a dar identidad a él y es el con el que se va a estar. Va a ir fortaleciendo o va a ir modificando en su relación con los otros, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tema de muertos, por ejemplo, dices, ¿cuál es el referente profundo que hay ahí? ¿Cuál es el sentido? Y el sentido que no cambia es que en ambos espacios hay una creencia de la vida después de la muerte, ¿no? En los dos espacios. Tanto en el tema, y esa es la relación. ¿Y por qué es importante eso? O sea, ¿por qué? Porque a partir de eso, y a partir de eso de decir, bueno, puede cambiar la expresión, ¿no? Y la expresión en un lado va a ser la festividad de muertos, la fiesta, el altar, etcétera, ¿no? Y hay en ella toda una serie de elementos que se tienen que reconocer, y otra cosa es el sentido que no se pierde, y que a lo mejor eso es lo que ayuda a, y hablo ya del comportamiento, porque dice de lo que tú crees es cómo vas a actuar, ¿no? ¿Qué crees? ¿Cómo vas a actuar? Y habla de la conformación del ciudadano, por eso es tan importante. O sea, cuando veíamos la primera parte del bastón de mando, de las asambleas y todo, hay un respeto a la autoridad pleno, ¿no? Y así se entiende, no necesita otra cosa más que ya trae el bastón, es la autoridad, tomamos la decisión aquí, todos respetamos y lo dignificamos, pues, ¿no? Cuando cambiamos de eso y cuando perdemos ese sentido es cuando empieza a haber un problema también de integración y de conflicto social, porque lo estamos viviendo, pues en el momento en que estamos quitándole ese sentido, el más profundo, lo simbólico, y perdemos ese referente y le perdemos respeto, voy a poner ejemplo, ¿no? Respeto a la autoridad, en ese momento empezamos a perdernos como sociedad, ¿no? Y yo lo sacaba porque cuando
cuando hacíamos esta revisión decíamos, pues sí, porque es importante, independientemente de la religión que sea, esa religiosidad. Y hoy el presidente lo está diciendo cada rato, ¿no? Y se le critica mucho por eso a Andrés Manuel, ¿no? Y se le critica mucho por esa situación, y hay muchas críticas. Pero en el fondo, en mi reflexión, y lo digo porque están ustedes en el aula, ¿no? Y mi reflexión es, ok, si nosotros perdemos esos símbolos y ese respeto, ¿no? A la cartilla moral la pueden criticar todo lo que quieran. En el fondo lo que se está haciendo es un llamado de decir, recuperemos los valores, recuperemos esa cosmovisión, ese sentido, y volvamos a tener ese respeto. ¿Por qué? Porque eso nos constituye como ciudadanos. Si nosotros creemos que hay vida después de la muerte, ¿no? En cualquiera de estos espacios, si ese es el fundamento, entonces lo que hagamos hoy en día, sabemos en vida, sabemos que va a tener una consecuencia eterna, más allá de, ¿sí? Y eso va a definir mi acción y mi actuar. Si no lo creemos, entonces me vale, porque aquí está el cielo y el infierno, y entonces yo hago aquí lo que quiera y disfruto el cielo como yo creo que es, y disfruto el infierno, o yo quiero vivir en el infierno y lo hago y yo digo que así es, y me vale, ¿no? Entonces es como en eso, y por eso hacía esa referencia, perdón, bueno, que llegamos en el tema de decir, insisto, porque lo he vivido, y dicen, es que es un ejercicio que se tiene que hacer y tienes que participar, ¿no? Y cuando eso pasa es cuando ya empieza la vulneración de derechos, ¿no? Y entonces no estamos construyendo relaciones, o sea, relaciones interculturales. Sí, y también lo que decía aquí el compañero del mundo globalizado, ¿no? Hablando otra vez del Día de Muertos, si nos informamos de toda la variedad de creencias que tenemos dentro de nuestro estado, pues de pronto para nosotros los indígenas que somos menos, digamos, como eso nos han hecho creer, te das cuenta que en Japón es la misma celebración, nada más que la hacen en verano, pero es la misma estructura. Entonces, a mí me parece interesante cómo se nivelan, ¿no? No, lo que yo soy existe en otra parte. Bueno, al final de cuentas hay una cosmovisión en esa relación, y normalmente el ser humano tiene una, ¿no? Por eso insisto, es el tema de tomar a fondo el sentido que tiene. La expresión cambia, pero el sentido al final de cuentas es esto, o sea, se manejan en estos estos aspectos, la relación con tu gobierno, territorio, ¿cómo se llama? Tu práctica, tu religiosidad, ¿no? Y el uso que tienes de tu medio. Y solamente para algunos datos, porque ahora estuvo también con el tema de insisto, toma este tema porque creo que eso es importante por el contexto y la discusión que se ha venido dando, no solamente en este asunto, sino acabamos de pasar todo el tema del tema del aborto, del tema del matrimonio homosexual, del matrimonio, parejas del mismo sexo, etcétera, y todo eso, o sea, vienen de este contexto, ¿no? Llegan a otro espacio y quieren o no hay un bombardeo distinto, ¿no? Y eso al final de cuentas en algún momento tiene que ser tratado o visto o influye en el aula de clases e influye en la relación con los padres, con la familia, ¿no? Y solamente por darles algunos datos sobre eso, ¿no? Hay un estudio que hacen sobre el tema de la diversidad religiosa y algo que sí sorprende mucho, y por los datos que hicieron un estudio desde 1895 a 2010, que son los datos que se manejaron, ¿no? Cómo ha cambiado el porcentaje de practicantes de la religión católica, por decirlo, y de la religión católica. Y ha bajado, en el estado de Tabasco, por ejemplo, o Quintana Roo, tienen ya el 60%, cuando estos estados o el sureste del país era prácticamente el 100%, ¿no? ¿Dónde se ha mantenido? En la región del Bajío. Y lo llamo a colación por los problemas que se vienen y que tenemos en puerta, ¿no? Y eso influye en la concepción, pero por ejemplo, hablaban del tema, encontré aquí unos datos sobre el tema del aborto, por decir algo, dice, o del matrimonio
Se habla de la moral sexual, ¿no? Dice, el 46% hicieron una encuesta, opina que es completamente inaceptable tener varias parejas sexuales al mismo tiempo, ¿no? Y el 40% opina que se justifica la contratación de una prostituta o de un prostituto, ¿no? Y ahí dices, hay esa contradicción entre lo que crees y lo que haces. Y si nos seguimos con las demás estadísticas, ¿no? Si les pongo otra, por ejemplo, dice el 37%, esta sí está bastante diversificada, porque dice que el 37% aprueba el aborto si la salud de la madre está en riesgo, el 34% lo aprueba si el bebé sufre una enfermedad incurable, el 30% lo aprueba cuando el embarazo es un producto de una violación, ¿no? El 9% lo aprueba cuando una pareja estable no desea tener más hijos. El tema de la pena de muerte, que es otro tema también complicado, el 51% aprueba la pena de muerte para un secuestrador que ha asesinado o mutilado a sus víctimas y para quien ha abusado sexualmente de niños o niñas. El 49% la aprueba para un violador, el 48% para un asesino y el 41% para un narcotraficante. Y el otro dato que quería poner por contrastar, dice en relación a una pregunta que dice en la creencia de Dios y su relación con Él, el 89% afirma creer en Dios, ¿no? Pero el 21% nunca ha asistido a una iglesia o a un templo, ¿no? Cualquiera que esta sea su práctica, ¿no? Y están hablando aquí de judíos, de católicos, etcétera. Entonces dices, y básicamente está orientado a la población católica, pero dices, si pasa eso, ¿no? Y si se rompe esto, y tampoco, y se pierde esa conexión que en nuestras comunidades es como más clara por todo esto que explicó el maestro anteriormente, y a eso voy al tema de la cultura, como aunque no tengas una práctica religiosa, oficial, institucional, como se llame, cuando tú vienes de una comunidad indígena, hay una cosmovisión plasmada y hay una relación que te forma como ciudadano y que de alguna forma influye, aunque no hagas una práctica, tienes ese sentido, ¿no? Y eso define tu relación con los demás, ¿no? Entonces yo solamente quería tocar estos temas, ¿no? Porque creo que cuando están en el ámbito urbano, en el ámbito metropolitano, y más si hablamos de zonas donde se concentra población originaria del interior del estado o de otros estados, son aspectos que se tienen que considerar necesariamente. El impacto que tiene en el tema de la migración, el impacto que puede traer en una nueva forma de relacionarse, de perder sus contextos físicos y que se transportan solamente la parte simbólica, ¿no? Y entender que en estos términos, pues sí, la religiosidad, la religión, la práctica religiosa juega un papel importante, queramos o no definirlo así, ¿no? Y el tema de decir sí, se entiende perfectamente el asunto de la separación iglesia-estado, ¿no? Pero no podemos evitarla cuando hablamos de este tipo de relaciones interculturales y más en el ámbito educativo, pues, ¿no? Entonces, yo solamente quería por lo que comentó el maestro, ¿no? que dio elementos muy claros de cómo de las diferentes concepciones de cultura y cómo llegamos a esta que es la más compleja. Cuando logramos hacer esa interacción con todos estos elementos, entender todos los elementos simbólicos, sacarlos y cómo se trasladan con nosotros. A donde vayamos, llevamos todo nuestro bagaje simbólico, ¿no? Que fuimos construyendo y que nos apropiamos en nuestra vida en comunidad, pues, ¿no? Y que además se transmite y está codificado ese conocimiento en nuestras lenguas. No hay de otra, o sea, y cuando la perdemos, pues ya lo dice León Portilla, ¿no? Se pierde una ventana al universo, ¿no? A un universo específico. Entonces, pues ya nada más era pues, aprovechar más bien, la participación del maestro, que se me hizo muy clara, muy concreta, para poner estos otros elementos a la reflexión. Pues muchas gracias, señora. Gracias.